¿Cómo están? Que Dios los bendiga. Los saluda Pastor Edwin Recinos y Pastor Elías Recinos. Este es el episodio número 20 de Sola Escritura. Así es, 20. Llevamos 20 episodios. Wow. Y hace medio mes que no te veía en persona. Yeah, Como siempre, te extraño. love you. Estuvimos en Texas una semana entera en el área de Austin, en una ciudad que se llama Kyle, Texas. en donde está pastoreando nuestro hermano, discípulo, hijo en lo espiritual, Selvin Pastor y, Selvin. y Zuna. Y les está yendo muy bien. Wow. Van adelante del promedio, mucho más. Realmente son una iglesia. Sí, yo vi que ya tienen un buen grupo. Es todo está caminando a buen paso, lo cual demuestra que nuestra manera de hacer ministerio, la manera en que nosotros estamos implementando los pasos escriturales para formar una iglesia, están dando resultado. Luego fui otra semana entera en el área de Dallas, y en esta ciudad se llama Grand Prairie. Y ahí el pastor es Jason, otro discípulo, su esposa Maritza, y también están surgiendo, están haciendo cosas maravillosas. Y bueno, venimos muy optimistas porque este nuevo ministerio que hemos comenzado, esta nueva red que se llama Semillas, Seeds, es para pastores de iglesias saludables. Entonces, estando en Texas, también hicimos contactos con otras 2 parejas y una más que nos llamó con los deseos de empezar un proceso de formación. Sí, eso nos alegra tanto porque estamos viendo una etapa de multiplicación, ya no solamente numérica, pero ministerial y de iglesias. En el pasado hemos ayudado a plantar, hemos ayudado a establecer, y en algunas veces hemos sido los que establecieron. Ya van 17 iglesias. 17. Sí. Ahora, de esas 17 iglesias, algunas están en México, y de esas que están en México se están multiplicando rápidamente. Pero eso ya es porque los discípulos están haciendo discípulos que están haciendo discípulos. Sí. De tal manera que en Tijuana la obra ya tiene 10 años y está surgiendo de una manera maravillosa numéricamente y en calidad de lo que hacen. En Durango, 3 discípulos nuestros, Manuel, Alejandro y Javier, con sus esposas, han hecho una obra tremenda. Dios los ha usado, ellos han discipulado gente, y entonces esa red en México ya ha llegado a 30 plus iglesias, y este año que pasó están abriendo obras en Colombia y en Venezuela. Wow. Eso qué tremendo es, porque si tú haces un discípulo y lo haces bien hecho, He goes so much further. ese discípulo de ahí va a continuar, y tal vez lo que tú nunca hubieras podido hacer por tu cuenta, ellos lo van a hacer con la ayuda de Dios, y ellos van a repetir el ciclo, y eso es maravilloso. El discipulado en realidad es la manera más escritural, potente, poderosa para hacer la obra. Por cierto, las iglesias de Texas mandan saludos y dicen que quieren que vayas. Wow, Y me encantaría. yo me tomé el derecho, el atributo de decir, seguro, Él viene para acá. Entonces, pero la verdad. Sería un honor. Yo extraño mucho pues los queremos a las 2 familias que están pastoreando. A Selvin para mí ha sido como alguien especial en mi corazón por tanto año de que nos conocemos. Estuve hasta, cuando fui un adolescente, estuve hasta en su célula, cuando él tenía su célula. Y siempre desde el principio, lo que siempre amé del pastor Selvin es que yo teniendo quizás 16 años, que él siempre me trató me hacía sentir como un hombre, sentir como Una colega, un colaborador.
Ujú. Mi ministerio nunca sentí que me miraba así como o que me despreciaba por mi juventud. Sí. Yo creo que hay muchos que a veces sin quererlo, cuando miran hacia un joven, y le pido perdón a cualquier joven que sí, y yo también quizás, sin darme cuenta, si en algún momento lo he hecho, pero siempre esos momentos me hace querer ser intencional cuando me recuerdo esos momentos con Pastor Claro. Selvin, Pastor Juan Carlos y otros que dejaron esa huella. Entonces para mí ver cómo está ahora el Pastor Selvin y dirigiendo su iglesia, y antes de que se fue a lanzarla, me hablaba mucho de, pues, de sus planes y que estaban orando y creyendo que Dios iba a levantar una obra allá. Estaban they were strategizing, Haciendo estrategias. estrategias desde allá. Hablábamos de locales que ahorita se están juntando en un high school, right? Was it a high school? Es una elementary. Elementary school. It's huge. It's beautiful. O sea, uno de los lugares más Apropiados. más apropiados para lanzar iglesias son escuelas. High school ya cuando llegan uno a crecer, tienen auditorios lindos, pero también elementary school es limitless. Nosotros nos juntábamos también en una elementary school y se puede hacer grandes cosas en esos locales. Y entonces me alegra ver las fotos y la invitación, con todo gusto la acepto Sí. con los dos. Sí, los dos pastores. allá en Kyle tienes un amigo y alguien que te recuerda mucho que es Roger. Oh, yeah, también Roger. I remember Roger. Roger El dice hermano que, menor dice que cuando él estaba en high school necesitaba ayuda y tú te prestaste a ayudarlo porque en aquellos tiempos él empezaba a asimilarse en esta nación. Y es un hombre próspero. He's awesome. Es un hombre que le ha ido muy ¿Sí? bien. Wow. De verdad, el proceso que Dios usó con él sigue produciendo y lo queremos mucho. Lo mismo Jason. Jason es una persona muy valiente. Te voy a decir cuál es la cualidad de Jason que yo admiro. Jason Carías tiene lo que dice Josué capítulo 1. ¿Qué es lo que Dios le pide a Josué? Esfuerzo y Sé valentía. valiente. Mira que te mando que te Esfuerces, y que seas. valiente. Eso es Jason. Check, check. Check. Es esforzado. Ese hombre no para. Y es al mismo tiempo valiente porque otros no se atreverían a hacer lo que él hace. y claro, es esforzado, es valiente y creemos que va para mucho. Amen. Pero este ministerio que recién estamos lanzando ya está bajo la Missionary Church. Entonces tenemos al presidente nacional, Rodney. Debajo del presidente nacional está la región oeste, que ahora abarcará 11 estados en la región oeste. Y ahí el director es Dave DeBreeze. DeBreeze, yeah. Y debajo de Dave DeBreeze está tu servidor, Edwin Recinos, Oh, wow. con una nueva network que se llama Semillas, That's what that is. Seeds, y es un nuevo branch, una nueva rama que su enfoque es plantar iglesias y también, Y dan también licencias claro, a ministros. todo. Lo que nosotros estaremos haciendo lo que se llama nuevas plantas para hacer iglesias. Nosotros vamos a lanzar muchos nuevos ministros. Pensamos invadir Palmdale, pensamos invadir Newholt, pensamos invadir San Fernando y después, yo qué sé, hasta San Diego y hasta donde Dios quiera. Pero El oeste, is it like reached by states, you said? sí, los estados del oeste del país, desde Texas o no? desde Washington Ah, ok. hasta California. California y algunos estados a la par, 11 estados. Wow. Es un territorio grande y es el territorio más rico de la nación. Wow. Es el territorio también más influyente. Por tener a California. Solo Washington. California Yeah. y otros, Seattle. Seattle, you know. yeah, Washington. Pero la ciudad de Seattle está en Washington. El asunto es entonces que esta nueva década me va a llevar a mí a estar como este mes, que estuve medio mes ya ausente y algunas personas me escribían y me decían, Te extraña. te extrañamos. Y yo digo, pues van a tener que acostumbrarse, ¿no? I had a lot of people ask me about you. Sí. Muchas personas. Sí, Yeah. y van a tener que irse acostumbrando a que ha llegado un tiempo en que debemos obedecer el mandato de nuestro Señor, porque al hacer discípulos, no puedes hacer discípulos y después retenerlos. Sí, cuando tú haces discípulos, Tienes que enviarlos. estás sembrando, por eso el ministerio se llama Semillas. Yeah. Estás sembrando semillas que tienen que producir.
Tú no siembras una semilla y después le pones algo encima para que no crezca o para que no se expanda. Tú siembras semillas y tu deseo es verlo florecer Sí. y alcanzar todo lo que Dios tenga. Entonces, nuestro gozo es lanzar nuevas iglesias. Y bueno, todo lo que está haciendo Dios contigo, estoy viendo que ya el estudio de podcast lo veo casi terminado, no sé, tengo que revisar detalles y ya equiparlo, Yeah. alambrarlo It's y amazing. lanzarlo. Pero bueno, entonces eso es lo que hemos estado haciendo y nos vamos a expandir también hacia México. Definitivamente, yo pienso que esta semana hice contactos con Puerto Rico, con el director de la obra en Puerto Rico. Tenemos contactos con los directores de la obra en la región del centro. Ahora voy a trabajar también en el Trustees Board de Bethel College. Oh, Y- ese es el de Missionary Churches Right. University. Y voy a estar predicando en la conferencia nacional de la Iglesia Misionera. La Iglesia Misionera tiene alrededor de 500 iglesias en Estados Unidos y en el mundo estamos en más de 100 países. Entonces es una denominación fuerte, pero muy enfocada en misiones. Y es un honor ser parte de la Yeah. Missionary Church. Es increíble. Y es un honor también que ellos estén creyendo en nosotros. Sí. Entonces tú estás siendo cada vez más visible como la cabeza de un ministerio que va a continuar los siguientes 20, 30 años haciendo lo que Dios nos asignó, que es hacer discípulos. Por lo tanto, hablar de discípulos es también el tema de de este capítulo 20 de este podcast. Entonces, yo tengo un texto para introducir el tema y después yo quiero que tú comentes porque me gusta mucho escuchar tus Sure, razonamientos. El discipulado en realidad es la forma bíblica, escritural de formar Yeah. a los discípulos para que ellos a su vez sean capaces de vivir una vida cristiana efectiva, fructífera, poderosa, pero que también puedan ellos a su vez hacer discípulos y que esos discípulos hagan discípulos. Es la manera en que Cristo estableció el ministerio y se aseguró que aún después de la cruz, aún después de la resurrección y después aún de su ascensión al cielo para sentarse a la diestra del Padre, sus discípulos tomarían el protagonismo en la tierra como la iglesia de Cristo y expandirían, bueno, creo que la palabra estoy teniendo problema, harían una expansión, harían un avance, habría una total invasión del imperio romano con el evangelio, de tal manera que ya un par de siglos más adelante todo el imperio sentía la influencia del cristianismo, pero no se hizo a base de cultos, porque los cultos se dan dentro de 4 paredes. Sí. Yeah. Eso es el momento en que la iglesia se reúne para adorar a Dios y ser reinstruida y tener fellowship y todo esto, pero la obra en realidad se hace en la plaza, la obra se hace en las calles, la obra se hace en los hogares, pero ¿quiénes lo hacen? Los discípulos, las discípulas en Cristo. Entonces, he estado poniendo atención al enfoque que estuviste dando en los últimos 2 mensajes en ambas iglesias, en inglés y en español, acerca de la gran verdad escritural de que no puedes estar haciendo discípulos de terceras personas o de otras personas en un círculo más grande, más amplio, si no comienzas primero haciendo discípulos en tu casa. El esposo discipulando a su esposa, la esposa y el esposo discipulando hijos. Es decir, yo creo que en el orden divino el hombre debe asumir su liderazgo espiritual, estudiar, recibir palabra y desarrollar a su esposa, aunque algunas de ellas no necesitan tanto que las desarrolle el esposo. Algunas de ellas lo que necesitan es esperar a que el esposo también Se desarrolla. se desarrolle. Pero Cierto. yo creo que este pasaje de Proverbios 22:6 enfoca el discipulado. Dice, instruye al niño en su camino
y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Para poder instruir al niño, obviamente se está hablando de un discipulado familiar, de un padre que se preocupa no solo de que sus hijos tengan comida y vestido y techo, pero se preocupa de su formación moral, espiritual, social. Uno le tiene que enseñar a sus hijos buenos hábitos, le tiene que enseñar buenos modales, le tiene que enseñar y desarrollar inteligencia social, maneras correctas de comportarse, aplicando los valores y principios del cristianismo para ello. Yeah. Entonces, cuando te veía predicar desde a Texas, me tomé el tiempo de ponerle atención a tus mensajes y aplaudir lo que Dios te ha dado en ese tema. Sí, lo que yo compartí fue en Deuteronomio capítulo 6. Y así los que nos escuchan, creo que sería un buen momento para abrir nuestras Biblias. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6. Y quiero empezar en versículo 10, que es como que un versículo que no mucho enfaticé en los mensajes, pero que de todos modos creo que nos da una imagen de lo que es el cuidado, la responsabilidad que nos toca a nosotros, el cuidado de nuestras casas, nuestras familias, el discipulado empezando ahí. Y que en realidad eso es lo que nos da una imagen de lo que es ahora el discipulado en el ministerio. Porque yo veo que hay una énfasis en el Antiguo Testamento en que cuidemos, instruyamos y seamos los que les demos identidad a nuestras familias. Y eso es algo que se pinta muy claro en el Antiguo Testamento. Y después cuando Jesús empieza a llamar a sus discípulos uno por uno, los invita a que los sigan, inmediatamente empiezan a vivir como en familia. Y entonces pasan 3 años haciendo ministerio, pero como en familia. Sí, se lo llevó a vivir parece con él. una familia. Ajá. Esa es la imagen que nos da. Y vive con ellos, duermen juntos, comen juntos, viajan juntos, hacen el ministerio juntos. Y entonces yo creo que desde el principio Dios estaba como que estableciendo la cultura de la casa, el valor de la casa, la intención y la importancia. Y entonces en versículos 10 del Deuteronomio, que les explico a los que están en casa, que Deuteronomio no avanza la historia cronológica de ninguna forma, pero sí nos da una imagen de lo que estaba en el corazón de Moisés, que Dios tenía una urgencia por que no se pierda la segunda generación, que ya la primera generación que había salido de Egipto, ahora Dios ya había decidido que no iban a entrar a la tierra prometida, lo cual en sí mismo es algo muy trágico, porque fueron una generación entera que vieron con sus propios ojos la mano poderosa de Dios, sus milagros, o sea, cómo Él peleó por ellos y se mostró sobrenatural, de una forma sobrenaturalmente delante de ellos, y aún así dudaron. Entonces esa se llama la generación Éxodos. Y entonces Moisés no quiere que vuelva a pasar. Moisés quiere que entendamos que quiénes somos, o sea, quién es el pueblo que ha salido de Egipto, y que no se pierda eso, porque hay un peligro de que si se puede perder lo que nosotros tenemos. Moisés tenía una relación con Dios, pero en algún momento había un desconecte y el pueblo de Dios había llegado a dudar tanto en Dios que Dios decide castigarlos, y ahí también Moisés queda también, y él hace contaminado por el ambiente, también comete un error, queda fuera. Y entonces aquí es como Moisés preparando a la próxima generación. Entonces son discursos registrados aquí en Deuteronomio, y quiero leer aquí en versículo 10 las palabras que dicen aquí en Deuteronomio 6. Dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que te juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te darían ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste. Y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Después dice: Jehová tu Dios temerás, y solo a él servirás, y por su nombre jurarás. Y a mí los pensamientos que me hace pensar eso es que es como que
Y si miras anteriormente en los versículos anteriores, es cuando Moisés hace un énfasis, tienes que despertarte. Y si quieren, leamos esa parte también para que... El verso 20. Versículo 4 ahora. Oh. Versículo 4 del mismo capítulo 6. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las palabras, ¿verdad? Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Y es como que, ok, Moisés dice, para que la próxima generación entienda su identidad, esto no es algo que se menciona de vez en cuando. No. Esto no es algo donde, como a veces el cristianismo ahora moderno, simplemente cumplir de vez en cuando, ir al servicio y decirnos cristiano, eso no es suficiente. Moisés decía, cuando se despierten, cuando se acuesten, cuando anden, o sea, en todo momento repítele esto a tus hijos, Sí. para que ellos nunca se olviden de quién es Dios. Y después llega el enfoque donde el primer pasaje que leí era que vas a ir a la tierra prometida donde el Señor ya ha proveído de todo. Tú no tienes que preocuparte que la casa esté llena, no tienes que preocuparte y lista todas las cosas de las cuales Dios mismo se encarga. Entonces, los pensamientos son estos. Muchas veces nuestros enfoques están en las cosas en que Dios ha decidido que Él se va a encargar. Y descuidamos las cosas a la cual Él nos ha dado a nosotros la responsabilidad. Entonces, muchas veces ponemos nuestras energías en solucionar las cisternas, solucionar todo lo que está nombrando aquí. In fact, when he says, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste. O sea, nos enfocamos en todas esas cosas, el labor, el trabajo, proveer, y eso es bueno, proveer y trabajar por nuestras familias, pero cuando nos enfocamos tanto en eso, pero descuidamos repetir la grandeza de Dios. ¿De dónde nos sacó Dios? ¿De dónde me sacó a mi Dios? ¿Qué hizo Dios con tu papá? Sí. ¿Quién eres tú? Sí. ¿De qué te ha librado Dios ahora que Claro. tú tienes el beneficio de estar en un hogar que adoramos a Dios? Entonces Moisés dice, hey, Dios se va a encargar de todo. Pero la tú tierra te promete, encargas. pero tú encárgate de tu casa. Tú encárgate de que tus hijos no olviden Sí. quién es Dios. Pero fíjate cómo el sistema nos ha envuelto. Este sistema está en contra de lo que la Biblia enseña. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. La Biblia dice que las personas que están sin Dios, en donde nosotros estábamos, caminan conforme a la corriente de este mundo, conforme a los designios del príncipe de las tinieblas. Y lo primero que ha hecho el enemigo es vendernos un sistema en donde los hijos no están con nosotros todo el día. It's true. Nuestros hijos nosotros se los enviamos a ellos para que ellos los formen. Ellos los tienen desde temprano hasta la tarde. Es cierto. Y en cambio en el sistema que menciona Moisés, el papá y los hijos andaban juntos todo el día, Es cierto. porque se dedicaban a actividades en donde los hijos comenzaban como aprendices de sus padres. Entonces todo el día andaban juntos, por eso dice, hablarás con ellos al despertar y en el camino y cuando vengan de regreso y al acostarse. Fíjate, tenía todo el día el papá Para y la mamá poner los niños a... para estar instruyendo a sus hijos. ¿Cuánto tiempo tiene ahora el papá Wow. o la mamá en promedio para compartir con sus hijos? Si llegan los dos para poder pagar ese auto que cada uno quiere, para tener la televisión que cada uno quiere tener y para poder pagarse los gustos que cada uno de ellos por medio de este sistema se les ha dicho, you need to buy this, tenías que comprar esto, tú tienes que ir acá, look, you have to go here. Y entonces sacrifican esto que tú estás mencionando, ¿verdad? El deber de discipular a los hijos y discipular en la familia por las cosas Wow, materiales. yeah. Es Entonces, cierto. cuando ya los padres se dan cuenta que sus hijos no son como ellos, criaron una generación que no piensa como ellos, que no cree lo que ellos creen.
Hasta entonces pegan el grito al cielo, pero es que en realidad llegar a las 6 de la tarde a casa, solo para preguntar si ya hicieron las tareas y que se bañen y prepararse para el próximo día. Y luego los papás y las mamás llegan con deseo de relajarse, con deseo de despejarse. Entonces, ¿qué hacen? Encienden la televisión y miran televisión hasta las 11 de la noche y se van a dormir. Y esa rutina la repiten. Entonces, nosotros como iglesia tenemos que empujar una nueva, pero no es nueva, es la antigua. Por eso cuando dice volvamos a la senda antigua, es porque esto que parece nuevo, no es nuevo. Es lo que Dios quiso desde un principio. Regresar a lo que, no sé si tú te acuerdas, el programa que establecí hace muchos años, cuando tú eras pequeñito, que se llama La Plática Evangélica del Hogar. Y entonces yo les daba un tema para que esa semana tenían que buscar el momento de platicar todos de ese tema. That's a great, I love ¿Verdad? that idea. Y Actually. porque yo sé que la plática Sí. es la mejor manera Sí, de transmitir valores. yeah. Yo quiero Conversaciones. leer el verso 20 que afirma lo que tú Okay. estabas diciendo. Dice, mañana o en el futuro, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. There it Tremendo is. capítulo. Yeah. Tengo una pregunta. Tú te criaste en la casa de un pastor, Mhm. ¿verdad? Tu papá, soy yo. Y ahora te pregunto como todo un hombre y padre de familia, padre de dos preciosos varones, ¿cómo evaluarías tú lo que yo hice en este tema? ¿Fui un buen discipulador? Y quiero que seas honesto, porque si me das 100%, voy a sentir que me estás tratando de quedar bien conmigo, pero yo no siento que lo hice todo bien. Siento que hice algunas cosas buenas, pero pienso también que en algunas me faltó. Desde tu punto de vista, ¿cómo lo viste ahora que puedes mirar hacia atrás? Mirando hacia atrás, yo creo que hay cosas como cualquier persona que en retrospect, cuando regresa, Sí. cuando mira hacia la ventana. Sí. How do you say the rear view mirror? Sí, cuando miras en retrospectiva. En retrospectiva, o sea, y cuando miras hacia atrás, creo que todos siempre hay cosas que quisiéramos haber hecho diferente, Sí. o quizás no haber hecho. En mi experiencia, yo creo lo que más hiciste es que lograste a que nos sentíamos amados. So yo siempre me sentía que me amas. Like, I really believed it. My dad loves me, mi papá me ama. Entonces cuando hablabas o enseñabas y hablabas de las cosas de Dios, I believed you. Yo te creía. Aunque no siempre entendía, aunque no siempre me conectaba en todo todavía, por lo menos, o sea, I believed everything you were saying. Yo creía todo lo que me contabas, y yo creo que hiciste bien en cómo exponías, y íbamos a la iglesia, el ambiente en casa era un ambiente positivo for the most part, sin los momentos, pues obviamente de toda familia, de pleitos quizás, pero de ahí era una casa, o sea, hermosa en eso. Pero yo creo que son las conversaciones donde yo ni siquiera me daba cuenta que era una conversación con una intención, y quizás yo pensé que era conversaciones X o
casuales, viendo algo, caminando. Y yo creo que ahí es donde se convierte el pasaje en una cosa real, viviente, porque uno no era solamente en la iglesia, hablemos esto, o a la hora de comer, tienes que orar. And it wasn't just rules, it was como que hablando de, mira qué hermoso es Dios, que andamos por acá, estamos de vacaciones, acuérdate, mira lo hermoso que como Dios nos ha bendecido, y mira, no le das gracias a Dios por tu familia. So you were always siempre estabas como que tratando de a que yo vea lo hermoso que Dios nos ha dado, sus bendiciones, y vivir una vida agradecida. Y creo que eso fueron semillas, porque al final el Espíritu Santo es el que hace la obra, y es como que plantaba semillas y ya estaba como que la forma de pensar, y ahora Dios solo tenía que venir en el corazón alcanzarlo, pero ya había como que una fundación. Sí, había intencionalidad. Sí. Por eso te digo, los problemas de carácter, los problemas de personalidad. En el caso mío, fui muy garboso, ¿verdad? Tajante. Hey, haga eso, ¿verdad? Uh-huh. Y tal vez en algún momento, cuando cometías algún error o una travesura, mi explosividad a la hora de corregir, ¿va? Sí, eso sí. ¿Verdad? Entonces, probablemente hoy yo le bajaría 2 rayitas a esa, pero yo no tuve escuela, ¿verdad? No tuve una buena escuela, por lo menos mi papá fue muy cariñoso, pero hizo cosas que me llevaron tú sabes, cuando tú agarras algo y de una vez tú lo desechas todo, ¿no? Y después te das cuenta que parte había que desechar, pero no todo. Uh-huh. En el caso mío con ustedes, yo me inventé algo que era una plática entre tu mamá y yo, sabiendo que ustedes iban a parar la oreja, que iban a llegar de metiches, pero nosotros desde el principio inventábamos esa plática. No, usábamos un tema para empezar una plática sabiendo que ustedes iban a estar oyendo. Uh-huh. Entonces, de repente le decía a Mary, mira lo que pasó en la noticia de este muchacho, mira lo que hizo. Qué terrible, ¿no? Platiquemos de eso, pero que ellos estén oyendo. No los llamemos para decirles a ellos, mira lo que hizo este muchacho, sino dejémoslos que estén ahí nada más. Y cuando ellos oigan, entonces de repente decía yo, no puede ser. Ala, no, esto sí no se vale, qué tremendo. Yeah. Mira esto. Y tu mamá llegaba ahí. ¿Qué fue? Pues, mira lo que este muchacho hizo. ¿Tú puedes creer? No, y pobre los papás y todo. Y sabes, esto es porque no tienen a Dios. Por eso es importante Dios en sus vidas. Y a veces ustedes hasta preguntaban, ¿qué pasó, mamá? You know? O a veces no preguntaban, pero nosotros sabíamos que estaban oyendo. Entonces, cuando tú llamas a tu hijo, Zion and Elisha, y tú les dices, vengan para acá, quiero decirles esto. Yo no sé por qué el ser humano es así, pero así es. Apaga un botón acá y te está mirando la cara, pero su mente ya va por otro lado. Yeah, por dentro la mente está la, you know? Y tú estás hablando y al final le dices, ¿me entendiste? Y te dice sí. Pero si tú le dices, repíteme lo que te dije, te vas a dar cuenta que no. Entonces, no los llames. No les digas, vengan, les quiero decir algo. Sino, aunque sea por teléfono, ponte a hablar con alguien de algo que te ha impactado, de algo que te tiene o triste o contento o pensativo. Y ellos van a decir, wow, ¿de qué está hablando mi papá? Pues está hablando de tal tema. Porque cuando nosotros sermoneamos, la gente tiende a apagar un botón. Inclusive cuando predicas, si sermoneas, la gente, de hecho, no. Yo creo que ahora entiendo por qué siempre ponías pausa en todo cuando estábamos viendo películas y series. Pausa. Yo soy famoso por eso. Pausa. And then you start. Lo que pasó ahí, lo hacías como una no, lección. Y después se volvió una broma, ¿no? Todos. Aquí va a pausar. Aquí va, ya vas a ver que tu papá, si miras una película con tu papá, ya vas a ver que la va a pausar no sé cuántas veces. Pero es que en una película, ¿qué propósito tiene si no aprovechamos un momento para... Ahí está una lección. Para hacer una lección, ¿no? O a veces, yo también sabía que un día ibas a tener que caminar solo, ¿right? Y yo creo que algunos papás, en su religiosidad evangélica, cristiana, aleluya,
Ellos quieren hacer esto, mira. Taparle los ojos a sus hijos y a sus hijas. Ellos quieren taparle los oídos a sus hijos y a sus hijas, y cuando cumplan 18 los tienen que soltar allá en este mundo. Y lo loco de eso es que en realidad no se ha hecho, like you said, o sea, no has hecho ningún discipulado y no los has preparado para lidiar con dos cosas. Es que en realidad no estamos lidiando solamente con el mundo, right? Tenemos El diablo. Tenemos, o sea, tres cosas con las cuales luchamos. Luchamos contra el enemigo, el diablo, el mundo y también la carne. Entonces, aislar a nuestros hijos del mundo solo nos cubre de una cosa y a la misma vez no los preparamos para navegar el mundo. Y segundo, de todos modos, queda la carne y el diablo, que va a buscar cómo tentar y siempre. Entonces, hay que discipular, hay que instruir y usar ejemplos reales de la vida. And you used to do that. Lo más valioso que tenemos después de Dios es nuestra familia. Lo más valioso que un hombre tiene para heredarle a Dios y a este mundo que tanto lo necesita son nuestros hijos y nuestras hijas, con valores, con principios y con el reflejo de la gloria de Dios. De ahí la importancia de que los formemos y también aceptemos que se van a equivocar. Sí. Elías, That's true. We have to understand that. se van a equivocar, ¿sabes por qué? Porque salieron a ti, Mm-hmm. porque tienen tus mismos genes, porque tienen tus mismas tendencias, you know? Entonces, tú no puedes pensar que porque tú estás en Cristo, ellos no van a tener tentaciones ni van a tener inclinaciones como todo ser humano. Es más, ¿cómo reconocerán la gracia de Dios hasta que no sean perdonados un día? Mm-hmm. Y a veces That's true. nosotros That's queremos so true. evitar esa experiencia, ¿verdad? Yeah. Que nunca pequen. Eso es soñar o a veces tratar de tapar el sol con un dedo. No, la mejor manera de conocer a un Dios maravilloso y perdonador es a través de esa experiencia. Y entonces yo creo que Dios quiere en el cielo adoradores que tengan el elemento de gratitud. Mm-hmm. Sin gratitud no hay verdaderos adoradores. Entonces, Dios permite que una persona conozca lo terrible que es estar allá para que después reconozca lo hermoso y lo bello que es estar en Dios. Entonces, discipulado. ¿Qué harías tú distinto a lo que yo hice con tus hijos ahora que ya tienen 10 y 8 años y son inquietos, inteligentísimos, bellos, pero tan humanos como yo y como tú y como Papatono? I know. You know, that's a tough question. Esa es una pregunta difícil porque yo creo que uno quiere medir siempre cuáles cosas fueron lo que sí resultó bueno y cuántas cosas están ahí solo porque, you know, we couldn't do it any better, you know, así lo hacíamos, era lo mejor que podíamos hacer. Entonces es difícil porque a la vez yo quiero que mis hijos que tengan a Dios y que tengan una relación cercana conmigo. Entonces tengo que hacer mucho de lo mismo, pero creo que en lo que estoy tratando de ser diferente, maybe, es con mi temperamento quizás. No, gracias, hijo, gracias por decírmelo. Y sabes que yo lo admiro de ti y lo he dicho. Lo he dicho ahorita que anduve en Texas y platiqué con algunos discípulos y saliste en la plática y salieron mis nietos. Les dije cuánto te admiro porque tú tienes una paciencia que va más allá de la paciencia que yo tuve. Pero yo creo que es porque sacaste de tu mamá parte de ese temperamento. Tu mamá es mucho más paciente que yo, creo, no sé. Tú Sí, dirás. sí, claro, ya. Y, o sea, tengo mis momentos todavía, pero yo diría que he sido muy intencional en programarme y decir, ok, hey, cuando llegue el momento que, o sea, yo ya sé que va a venir un momento donde o van a hacer algo, se van a lastimar, o van a botar algo, van a tirar something que quizás pudiera causar un estrés y entonces yo me he preparado y gracias a Dios, cabal en esos momentos ya estoy como que, hey, yo ya sabía que iba a Sí. reaccionar tranquilo. Te felicito.
Bueno, el tiempo se nos ha agotado, pero a mí me gustaría terminar este podcast que tú le des un consejo a todos los papás y mamás que te están viendo, que son gente de Dios, y al mismo tiempo concluyas este episodio 20 del podcast Sola Escritura. Sí, yo diría que pensando en qué son cosas que para mí hicieron una gran diferencia, es el hablar de Dios en casa de una forma no religiosa, sino que de un lente de gratitud, donde hablamos de lo agradecido que estamos, y no para usar a Dios como una forma de castigar o una forma de intimidar, sino que cuando hablemos de Dios, que hablemos de su grandeza, de su gracia, de su misericordia y de lo bendecidos que estamos. Y eso produce en el corazón yo creo, de un niño una perspectiva más cabal, más exacta y sana de Dios. Y segundo, yo diría que seas auténtico. Yo creo que también había consistencia en cómo lo que decías se alineaba con lo que eras. Y aunque no siempre, porque no eras perfecto, siempre había lugar para errores, porque había algo que se hablaba siempre: no somos perfectos, perfecto solo Dios. Entonces tampoco que pretendamos aparentar ser perfectos a nuestros hijos, porque eso sería ponerles un estándar inalcanzable y solo nos mirarían como hipócritas. Entonces decir, hey, auténticamente nosotros también necesitamos a Jesús, a ser salvos, y por eso vivimos agradecidos. Yo creo que si nos enfocamos en eso, en la gratitud y en ser auténticos aún en nuestras fallas, y tener fe, ser una familia que realmente confía en Dios y que servimos a Dios, yo creo que Dios se encarga de lo demás. Qué tremendo era cuando tú me pedías que orara y Dios contestaba. Una vez ahí en la sala en una visita a la casa de Pastor Oscar Franques, Seferino se enfermó con fiebre, no sé si tú te acuerdas, y oré por él y al instante la fiebre lo dejó. Otra vez me pediste que orara por Joey, nuestro perrito, que estaba enfermo por mañoso, saber qué se había comido. Y me dijiste, Dad, ¿no puedes orar por él? Y oramos por él, yo creo que hasta lo ungimos con aceite. Y al otro día andaba corriendo por todos lados. Entonces, buscar momentos en que la fe sea algo real. Y entonces a veces ustedes no querían ir al doctor, mejor que ore mi papá, ¿verdad? Nos toca despedir. Amén. Y así que yo creo que también podríamos, porque hoy solo tocamos el tema de la familia, pero en lo que es iglesia, ministerio, que es la otra parte de eso que me apasiona, la semana que viene, no se lo pierdan mientras seguimos en este tema de lo que es el discipular nuestras familias, pero ahora en el contexto de ministerio. No se lo pierdan. Ojalá compartan este video. Para nosotros sería una bendición poder bendecir a las personas que nos escuchan. Amén. Así es que Dios los bendiga, y recuerde, suscríbase a este canal, dele like, compártalo, active la campanita y hágale llegar a otros. Mande este episodio a otras personas, porque queremos alcanzar a muchos más para la gloria de Dios. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.